Lo cierto es que salvo a unos pocos, que son bajistas casi de nacimiento, a nadie le gustan los recortes en la bolsa o ver cómo baja el valor de su patrimonio, su cartera, y menos aún, claro, que han entrado hace relativamente poco tiempo en el mercado, pero al margen de estas fatalidades que ocurren hasta en las mejores familias y hasta los mejores inversores, hay que reconocer que el ritmo de las bolsas es tremendamente exigente y que un descanso, bueno, pues es casi obligado, ¿no?, por prescripción facultativa, porque para ganar a veces también hay que perder primero. Sí. El IBEX 35 pone hoy a prueba los 8.800 puntos y el que no se cansa de subir, insistimos, es el petróleo, $87 y subiendo. Hoy en Días de Trading me acompañan José Luis Herrera de Banco Big. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, muy buenas tardes. Y Gerardo Ortega de Trade Secrets. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el IBEX vuelve a poner, Gerardo, a prueba los 8.800 puntos. La verdad es que resiste mejor que otros índices estos días cuando viene un poco torcida la cosa. Bueno, a ver, vamos a ver. El IBEX lo viene haciendo, como todo el mundo sabe, bastante peor, ¿no?, que el resto de índices. ¿Por qué? Pues fíjate, en pantalla tenemos el IBEX, bueno, pues lo que es la versión tradicional, la press return, de acuerdo, a la que no ajusta dividendos, y si te fijas, pues no ha sido aún capaz de ni superar los altos de mayo de 2021. Bueno, pues en ese sentido es verdad que lo viene haciendo peor, pero no es menos cierto que está lateralizando, no tiene tampoco mucho más. En diciembre intentó perforar soportes, niveles clave en 8.250, 8.200 puntos. Incluso lo intentó, ojo, con un hueco bajista semanal y no pudo, y esa es la mejor noticia. A partir de aquí, fíjate, hemos tenido un rebote en todas las bolsas, sin excepción. Unas se han ido por encima de altos de todos los tiempos, CAC 40, FTSE MIB italiano. Otras se han quedado por debajo, DAX, Etra, Eurostoxx 50, divergencia bajista. Es normal que nos hayamos parado. En el caso del IBEX, ¿qué es lo que hace? Vuelve a unas bandas de medias móviles que había perdido, ahora son resistencia. Bueno, lo razonable desde mi punto de vista que es, como estamos laterales, que en cualquier momento, es decir, para mí es razonable que se haya parado en esta zona, que intente flexionar y que luego vaya a buscar esos altos, bueno, pues esos altos de mayo de 2021. Fíjate otro detalle, incluso ese gap que se abría a la baja tan fuerte el pasado 26 de noviembre con la aparición de Omicron en escena, bueno, el IBEX es el único que no lo ha cerrado. Y eso también es significativo. En el fondo, que hemos tenido un rally de Navidad después de salvar zona clave y a partir de ahí, pues un rebote, pues con una parada y en principio simplemente pues relajación, consolidación, lo que tú dices. Ahora, zona 8.800, bueno, no tengo yo muy claro si es algo no importante. El IBEX ajustado por dividendos, pues sí, diría que sigue también la misma pauta y bueno, y en ese sentido, pues si te fijas, está haciendo pues una cosa parecida. Y poco más, también salvo la zona clave, en este caso hablábamos de otros niveles, evidentemente porque está justo el dividendo, pero si te fijas todo es un lateral. De momento, lo que decimos muchas veces, Fernando, tranquilidad y buenos elementos, no está pasando nada. Otra cosa en lo que son los índices, otra cosa son los valores, pues en función de los que tengamos, pues están viendo o no más o menos afectados, ¿no? Realmente el mercado no está haciendo más que la digestión de todo lo que está sucediendo, todo lo que se está diciendo, porque actuar todavía no han actuado los bancos centrales, solo de palabra, más allá de que bueno, ya haya comenzado el tapering también de la Reserva Federal. José Luis, preguntaros hacia dónde van las bolsas. No me gusta esa pregunta, pero sí que podemos esperar. En tu caso, ya Gerardo ya toca un poquito IBEX 35, hoy te espera mucho jaleo, no, pero bueno, va a haber mucho movimiento hoy en el mercado americano, ya con los futuros. El Nasdaq, pues hace un ratito lo estaba mirando, cayendo un 1,7% en preapertura, S&P 500 abajo un 1%. Sí, después de la jornada de ayer, que estuvo a medio gas por el festivo en el mercado de acciones estadounidense, hay una referencia que
pone un poco nerviosas a las bolsas cada vez que sube, como es el bono americano a 10 años, lo teníamos por encima del 1,80% en estos momentos y es verdad que aunque el nivel que pensamos que puede crear más nerviosismo es en torno al 2-2,20%, pero todo ese repunte pues vuelve a mostrar nerviosismo por el hecho de que pues lo que se viene hablando en los últimos tiempos, que haya un endurecimiento de la política monetaria, etcétera, etcétera. Desde luego en el día de hoy, que es lo importante, el movimiento bajista que ha habido a primeras horas de la mañana, pues por lo menos en Europa no ha hecho más que tocar niveles de muy corto plazo y desde ahí ha habido dinero, ha entrado dinero. Si me permitís pues compartir la pantalla, esto es el DAX 40 y el mínimo que ha hecho en la jornada de hoy, en torno a los 15.665, pues es prácticamente al punto el mínimo que hacía en la jornada del 27 de diciembre. Algo similar hemos visto en el Eurostoxx 50, es decir, y en este caso podríamos estar dentro del muy corto plazo, un posible triple suelo, porque hablamos de haber respetado la zona de los 4.235 puntos y en definitiva, pues bueno, dentro de la salud de la que tiene que gozar el mercado, ese tipo de correcciones no son nada inhabitual mientras no veamos pues repuntes fuertes en la volatilidad, etcétera, etcétera. Hoy hemos conocido además un dato, el ZW en Alemania, que a priori pues mejor, bastante mejor de lo previsto, el ZW de confianza inversora de la zona euro de enero y bueno, pues al final sí que se ven signos de recuperación económica. Uh-huh. Gerardo, estos días, estas semanas, bueno, ya en 2021 tú lo vas a recordar también muy bien, bueno, el sector financiero está en el centro del foco, pero quería preguntarte por el sector que ha dominado en los últimos años o ha sostenido al menos al IBEX 35 para evitar que la brecha con otros índices no se haya ampliado, que no es otro que el sector de las utilities, Iberdrola, Endesa, etc, etc. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de estas compañías? Porque claro, igual que antes preguntaba yo si hay que liquidar un fondo de tecnología, habrá gente también que esté oyendo todo el rato el tema de los bancos, las industriales, sector automoción, energía, y qué pasa con mis Endesas, con mis Iberdrolas, las vendo o las mantengo. Un poco tú en esta situación, un poco que, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo también te diría que con el tema de los bancos me da a mí la sensación que pocos han sido capaces, ¿no?, de ver esa vuelta, independientemente de que ahora sea mucho más clara, más lúcida, ¿no? Ahora con los bancos centrales, con esos datos de inflación, tapering, subida de tipos de interés, la Fed liderando y probablemente vamos a ver qué pasa con el Banco Central Europeo. Tiene sentido lo que comentaba José Luis con el tema de los bonos. Bueno, uno de los grandes beneficiados de esos tipos bajos, de esos programas de expansión cuantitativa, evidentemente también, o como no puede ser, y con tipos de interés negativos en Europa, pues son las utilities, pero precisamente por ese endeudamiento que tienen, ¿no? Con todo, pues siguen ahí. Quiero decir, Naturgy con su situación particular, ¿no?, con su proceso de subida libre, que desarrollándose en un tramo único tras la OPA. Fíjate, todas las semanas sigue subiendo un poquito más. Es decir, el mercado espera más. Iberdrola, pues uno también de los grandes beneficiados, pero claro, hay que verlo también en su justa medida. O sea, ¿dónde está Iberdrola? Iberdrola está pues dentro de un proceso alcista en subida libre, fíjate, pues ahí arriba. Porque claro, cuando yo me planteo y digo, ¿a cuánto está Iberdrola de sus altos?, ¿no? Y bueno, es un 19%. Más lo quisieran muchas compañías, ¿no?, estar a esa distancia de sus máximos de todos los tiempos. De momento, fíjate, salvo una situación también complicada que tuvimos en noviembre, si no me equivoco, octubre, una cosa así, con todo el tema del anteproyecto de ley aquí en España, pero han vuelto a recuperar posiciones. No podemos decir que los inversores en Iberdrola estén realmente perjudicados. Me refiero, es verdad que estamos cotizando a niveles de marzo 2020, justamente con la pandemia, o sea, cuando estallaba la pandemia. Si te fijas, Fernando, pues estábamos aquí, o sea, un poco donde estábamos ahora. ¿Cuál es el panorama? Hombre, teóricamente, si finalmente se produce un tensionamiento en los tipos de interés y el Banco Central Europeo sigue, lo razonable sería pues que estas compañías se tomaran un descanso un poquito más largo, ¿no? Y luego pues
compañías pues como Endesa, pues 3/4 partes de lo mismo. Es decir, han corregido pues también con cierta fuerza, pero te diría, pues si observas aquí también el gráfico mensual, que es esta es la caída con la crisis sanitaria, pues estamos ahí rondando en zona de altos, ¿no? Yo creo que difícilmente los inversores en este tipo de compañías de momento están sufriendo. ¿Qué hacer? Pues yo quiero pensar que si el Banco Central Europeo va a seguir en la estela de lo que es la Reserva Federal, que todo apunta que, bueno, pues que va a subir tipos de interés, pues mi impresión es que debieran ajustar a la baja. Pero lo cierto es que también hemos visto una cosa, y yo creo que esto es la experiencia de estos últimos años, que cada vez que el mercado ha tenido alguna turbulencia, los bancos centrales han vuelto a aparecer. Entonces vuelven de nuevo a aplicar esas medidas de expansión cuantitativa, vuelven a bajar tipos, en fin. Pero lo razonable es que tuviéramos algún tipo de descanso que se alargara un poco más en el tiempo, ¿no? Esto sería lo razonable. Otra cosita ya, José Luis, para terminar. Solo me queda un minuto y medio, pero bueno, dos compañías también que ojalá también, pues, que más que menos habrá pensado, que la hubiera pillado, ¿no? En su momento. Arcelor, Acerinox. No sé si siguen presentando buen aspecto y entre las dos, ¿con cuál te quedarías, José Luis? Un minuto. Muy rápido. Además, son compañías que forman parte de esos valores cíclicos y si pensamos que estamos en un año en el que posiblemente se pueda ver una rotación hacia ese tipo de valores, pues son dos compañías interesantes. Lo que mostramos es ArcelorMittal y a nivel técnico, toda la lateralización que ha estado haciendo desde junio del 2021 hasta los primeros compases de este año, pues se está rompiendo al alza. Tendría que confirmar un cierre semanal por encima de los 30,60 aproximadamente, no, 30,80, 31, le vamos a dar de margen y si es así, pues es verdad que podríamos estar ante la ruptura de ese canal con una proyección, según la teoría, de la anchura del mismo. Es decir, que es un valor que técnicamente podría ser interesante. En el muy corto plazo, hasta cierto punto es habitual que después de romper una resistencia importante los valores vuelvan a testearla y eso sería posiblemente una inmejorable oportunidad de sumarnos a la cotización si realmente pensamos que el valor merece la pena, lógicamente protegiendo un fallo de dicho apoyo. Y en el caso de Acerinox, pues también es un valor que está haciendo pues un movimiento similar, aunque es verdad que los 12,80 es una zona, lo vamos a poner en velas semanales que se ve mejor, los 12,80 es una zona que parecía que estaba dejando atrás el nivel de resistencia de los 12,50, pero al final fue un alto que hizo en octubre del 2017 y es verdad que está más sobrecomprado en el corto plazo. Pues bueno, dentro de, si tuviera que elegir, pues quizás pienso que tiene algo más de mejor aspecto a nivel técnico, por lo menos en el corto plazo, ArcelorMittal, pero son dos valores, pues eso, que dentro de los cíclicos podrían ser interesantes durante este ejercicio. Pues no solo os explicáis bien, sino que además, como siempre, os mojáis. Bueno, y lo bien, y lo bien que viene, que sienta también ver, al mismo tiempo que vosotros estáis hablando, poder observar esos movimientos en el gráfico. Gerardo Ortega, Trader Secrets, José Luis Herrera, Banco Vic, muchísimas gracias, un placer. Un fuerte abrazo para los dos, hasta la próxima semana. Igualmente, gracias.